Bon dia a tothom. Donar-vos en primer lloc la benvinguda a aquest webinar sobre Egipte, superant barreres, operativa bancària, perspectives de negoci dins del cicle Superant barreres. Es tracta d'un cicle de webinars que fem durant tot l'any per ajudar les empreses catalanes a superar les barreres tècniques que es troben durant els seus processos d'internacionalització, intentant cobrir des del punt de vista de les exportacions, de les importacions o implantacions a l'exterior, dubtes o obstacles que s'hi puguin trobar relacionats amb regulacions, fiscalitat, mobilitat de treballadors, finançament, mitjans de pagament o incoterms. Avui ens focalitzarem en el mercat d'Egipte i parlarem de recomanacions a l'hora d'operar a nivell bancari i també d'oportunitats que presenta aquest país i que estan incentivades per programes locals per atraure noves inversions i també assolir ambiciosos objectius de creixement. I també recomanacions pràctiques a l'hora de fer aquestes operacions amb aquest país. Abans, però, us faré una breu menció dels serveis que Acció ofereix en el suport a la internacionalització de forma global i, més concretament, els serveis de l'Oficina Tècnica de Barreres. Per fer-ho, us compartiré una breu presentació. En aquesta imatge podeu veure de forma resumida els serveis a la internacionalització que ofereix Acció. Aquests serveis pretenen cobrir les necessitats de les empreses en diferents etapes del seu procés d'externalització, tant les més incipients, relacionades amb etapes d'iniciació i creixement internacional, entre les quals podríem destacar suport financer a través de cupons o d'ajuts, com la promoció internacional, i també recursos informatius, com la guia de l'exportador o programes d'acompanyament en aquestes primeres fases. També podem donar-vos suport en l'etapa de diversificació i expansió, facilitant a l'empresa la seva obertura al món, facilitant contactes, trobades o missions empresarials, així com suport econòmic, com diu la tercera branca, relacionats amb tema d'implantacions, també tenint un ajut que també pot ajudar-vos en aquest sentit. En paral·lel, de forma transversal, també podeu comptar amb els serveis de l'Oficina Tècnica de Barreres, que, com us comentava abans, us poden resoldre consultes relacionades amb temàtiques molt diverses relacionades amb el mercat i amb la vostra operativa internacional i que explicaré més detalladament. També podeu participar en jornades de capacitació a través de l'Oficina de Barreres, tocant diferents temàtiques d'interès per al procés d'internacionalització de les empreses. Com comentava, ens focalitzarem una miqueta més en els serveis que ofereix l'Oficina de Barreres a la internacionalització, l'OTBI. L'OTBI es va crear l'any 2018 arran del creixent proteccionisme mundial, que fa que les barreres que les empreses es van trobant siguin creixent. Per tant, com ofereix l'OTBI els seus serveis? L'OTBI, a través de la resolució de consultes i com a resposta a futurible Brexit i també amb el proteccionisme mundial en general, pretén ajudar-vos amb aquestes barreres internacionals d'importacions i exportacions que us hi podeu trobar. Aquestes consultes trade, com comentava, són gratuïtes. Oferim una resposta molt àgil en 48 hores amb una finestreta única de resolució de consultes. Com resolem aquestes consultes? Hi ha, d'una banda, l'equip de barreres a la internacionalització, l'equip de consultors, i comptem amb el suport de la xarxa de 40 oficines exteriors, els experts en diferents àmbits professionals i també altres entitats i organismes de suport que també ens poden ajudar a donar-vos aquest servei. És un servei completament gratuït per vosaltres i perquè us feu una idea, l'any 2023 es van resoldre 2.021 consultes, com comentava, sense cost per vosaltres. Alguns exemples per tal d'identificar si les vostres necessitats podrien ajustar-se a aquest servei que us oferim. Relacionades amb temes d'importació i exportació, us hem inclòs aquí algunes de problemàtiques que ens hi hem trobat.
i de consultes. Per exemple, empreses que hagin d'importar una matèria prima tipus mèdic, si necessites un certificat sanitari, temes relacionats amb fiscalitat, com he de tractar en qüestions d'IVA les meves operacions, normatives que vagin sortint també. La nostra funció també és estar molt al dia de darreres novetats i reglaments. Per tant, una normativa nova que s'hagi de complir, com s'ha de tramitar, què he de fer per complir-la. Tema de desplaçament de treballadors, també, si necessiteu fer que hi hagi mobilitat de personal de la vostra empresa, quin visat necessiteu, com es fan els tràmits, i a nivell de multilocalització, tant, és a dir, que cobrint tant la part de comerç com la part d'implantació i d'establiment en una empresa a l'exterior. Per exemple, si teniu previst implantar-vos a Dubai, si cal que hi hagi un soci o no, quins els tràmits a realitzar per fer una planta productiva a Brasil, tipus d'implantacions més adients a l'hora de plantejar-te aquests projectes. I també a nivell de finançament també oferim suport a l'hora de recomanar-vos instruments que puguin encaixar per donar-vos aquests recursos financers. Us ho explicaré una miqueta més endavant amb més detall. Dins d'aquest servei de consultes també oferim les consultes d'orientació financera internacional. Com la resta de consultes és ajudar-vos a guiar-vos en veure quins són els instruments que hi ha disponibles al mercat que més es puguin encaixar. Primer analitzem la situació financera de la vostra empresa, el projecte que teniu fora, si és una implantació a l'exterior, i mirem quin és el tipus de finançament que podria encaixar millor. De vegades hi ha empreses que ja tenen clar quina és la tipologia de finançament que voldrien i d'altres voldrien conèixer què hi ha al mercat i quines opcions poden ser més convenients per ella. També oferim contacte amb aquests proveïdors de finançament que us recomanem a l'hora de fer els primers contactes, primeres reunions, i per veure ja de forma real i de primera mà si hi ha possibilitats. De la mateixa manera que la resta de consultes, aquesta tipologia són gratuïtes també. Us comento breument també a continuació el programa de multilocalització, noves filials a l'estranger. La convocatòria 2024 es troba tancada des de mitjans del mes de juliol. Esperem tenir-ne una de nova l'any vinent. Aquest ajut el que cobreix són despeses relacionades amb la creació i adquisició d'una implantació a l'exterior, amb una participació mínima del 10%, pot ser a qualsevol país del món, i tipus d'implantacions productives, no productives, i amb tipologia de filial, sucursal, oficina de representació, joint venture és molt àmplia en quant a projecte, i és per a empreses catalanes que tinguin seu operativa a Catalunya. I aquest ajut pot arribar a un màxim de 60.000 euros per empresa. Com us comentava, aquestes són les condicions que tenim l'any 2024. No sabem la convocatòria vinent si seran exactament iguals, però si estiguéssiu interessats ens ho podeu dir. També estem recollint dades d'empreses que estiguin interessades per informar-vos quan tinguem més detalls si finalment tenim aquesta convocatòria. Per complementar tots aquests serveis, també us oferim les jornades tècniques dins del cicle Superant Barreres. Aquí hem inclòs totes les que hem fet aquest any 2024. Estem a la tercera, començant pel final. Ens queden dues de moment que tinguem planificades. El dia 25 del 10 farem una sobre viabilitat del recobrament a Àsia i l'última sobre desplaçaments de treballadors també a Àsia, que encara no està publicada a l'agenda. La del dia 25 us hi podeu inscriure per si estiguéssiu interessats. Aquestes jornades el que pretenen és resoldre temàtiques o capacitar les empreses en àmbits que són de molta actualitat i necessitats que tenen moltes de les empreses, necessitats recurrents a l'hora de fer la seva operativa internacional, temes fiscals, temes de mitjans de pagament, hi ha temes que són més recurrents, i després, en base a les consultes o a noves normatives o novetats que es produeixin a nivell mundial o de reglaments, doncs també ens adaptem per fer sessions amb la màxima antelació possible perquè pugueu estar preparats davant de canvis. Per exemple, com la que vam fer al març sobre el nou reglament de seguretat general per seguir venent a la Unió Europea, entre d'altres. Aquestes sessions també són gratuïtes, com la resta de serveis. Podeu accedir a l'agenda d'acció a totes elles i inscriure-vos a partir d'aquí, d'aquest espai de l'agenda. I l'any 2023 vam tenir 2.352 assistents en aquest tipus de sessions. També a continuació us vull parlar de les alertes internacionals.
És un sistema que es va crear per informar les empreses de novetats que es produeixen relacionades amb el comerç exterior, pot ser tant importacions, exportacions o multilocalització, també qüestions geopolítiques, molt a l'ordre del dia darrerament, com hem inclòs aquí alguns exemples, doncs, el tema de la guerra a Ucraïna, com les afectacions té per l'empresa catalana, la suspensió per part d'Algèria de les relacions comercials amb Espanya, l'actualització de la llei contra residus i economia circular de França i en concret us he inclòs aquí l'última relacionada amb Egipte, la que vam fer més recent, que és relacionada amb l'eliminació de l'obligatorietat de la carta de crèdit a les importacions, que fa un temps feia un temps, l'any 2022, que es va fer obligatori, després es va eliminar aquesta restricció, per posar-vos alguns dels exemples. És també un sistema de consulta gratuïta que podeu veure a través de la nostra web. També teniu a la vostra disposició la guia de l'exportador. La guia de l'exportador és una eina que sorgeix amb l'objectiu de donar suport a les empreses que s'internacionalitzen. És un full de ruta que està format per 13 capítols que podeu veure aquí, presentats de forma molt visual i que inclouen recomanacions o claus per tenir èxit i tot el que cal saber a l'hora de fer negoci internacional. Temes d'estratègia, de procediments, de fiscalitat, de finançament, de mitjans de pagament, mobilitat de treballadors, els temes clau i més importants que no ens podem oblidar a l'hora de fer el nostre negoci. És una eina de lliure descàrrega, com veieu aquí la captura és un format molt còmode i molt senzill de llegir, molt visual, que teniu a la vostra disposició també. Alguns dels exemples també que hem inclòs aquí, per exemple, dins de la guia de l'exportador, doncs una comparativa de formes jurídiques d'implantació més habituals i també tot el tema de reglament normativa que afecta el teletreball internacional. S'han intentat també incloure temes d'actualitat i que puguin ser d'utilitat. També voldria compartir amb vosaltres la plataforma Catalunya Trade Portal, pels que no la conegueu. És un portal gratuït que conté més de 800 fonts d'informació que proporciona eines i recursos per fer negocis a l'exterior. És útil tant per a empreses que es troben en etapes incipients, analitzant possibles mercats on accedir-hi, processos de prospecció, analitzant països, com també per a empreses en etapes més avançades que, per exemple, busquen informació concreta sobre un país en el qual ja estan venent o estarien interessats i ja tenen decidit que és un mercat per a ells que sigui prioritari. També podeu trobar informació sobre potencials importadors i distribuïdors, sobre normatives d'etiquetatge, d'aranzels, d'impostos, de fires internacionals. És una eina molt completa que també té un ús gratuït per tots vosaltres, només cal registrar-se amb un NIF. I també dins d'aquesta guia teniu l'opció d'accedir a les eines Premium del Catalunya Trade Portal, va dedicada a les empreses que estigueu clients d'acció, en una informació més àmplia i amb possibilitat de fer-nos consultes personalitzades que us responem. Doncs això seria el resum de tots els instruments i serveis que des de l'Oficina de Barreres posem a la vostra disposició. Aquí trobareu les dades de contacte i enllaços d'interès més importants. I sense més dilació donem pas al tema que ens ocupa avui, el tema pel qual esteu aquí, que és aquesta sessió relacionada amb l'operativa bancària amb Egipte. En primer lloc intervindrà el Juli de la Paz. El Juli és el director de negoci de comerç exterior i tresoreria de CaixaBank. Ens presentarà una mica l'enfocament de la sessió, el context i també com ens pot ajudar CaixaBank amb els nostres negocis en aquest país. I tot seguit comptarem també amb la presència del Lluís Espé, de l'oficina de CaixaBank al Cairo, que ens farà aproximar-nos de forma molt pràctica a l'hora de fer negocis en aquest país i recomanacions que puguin donar-vos més garanties a l'hora de treballar en aquest mercat. Moltíssimes gràcies per comptar amb tots dos i amb la vostra entitat i amb la vostra experiència. I quan vulguis, Juli, endavant. Molt bé, bon dia i gràcies, moltes gràcies, Marta, per la introducció i bon dia a tothom. És un plaer tornar a col·laborar en un webinar d'acció on puguem plasmar el nostre coneixement i les nostres capacitats per ajudar
a les empreses catalanes en la seva expansió internacional. I això és el que volem fer ja fa temps i que volem seguir fent, no? Ajudar aquelles empreses que tinguin interessos en aquesta aventura internacional a fer-ho de la millor manera i amb el millor assessorament i acompanyament possible. En aquest àmbit, nosaltres tenim 3 línies molt clares d'actuació. La primera és el finançament i les garanties. Avui, quan parlem del cas concret d'Egipte i tu parlaves fa un moment de les barreres que havia tingut aquest país limitant el comerç internacional a través de crèdit documentari que ens vam adaptar ràpidament i ara com ha desaparegut. És a dir, aquest tipus de qüestions nosaltres les resolem sempre des del punt de vista d'atorgar el finançament en totes les fases d'aquesta expansió, bé sigui amb una exportació que s'inicia amb una emissió d'un aval, d'una garantia, bé sigui amb un prefinançament d'exportació, bé sigui amb el finançament del projecte. I també tenim la sort de poder tenir un circuit que contempla totes les possibilitats i això inclou aquelles ajudes, aquelles cobertures de tercers, bé sigui fons de l'Estat, bé sigui cobertures de CESTE, tot això està perfectament integrat dintre del portfoli de productes i serveis de CaixaBank amb el qual podem oferir als clients aquestes solucions de finançament i garanties segons la necessitat del país de destí o del projecte que s'estiguin referint, no? La segona gran branca on prestem aquesta ajuda, aquest suport, és assegurant els cobraments i pagaments, no? Assegurant que aquests cobraments d'aquestes exportacions puguin arribar amb les millors garanties i amb les millors condicions possibles i també cobrint aquells riscos, no només d'impagament, sinó els possibles riscos que tinguem en l'àmbit de la divisa, també cobrir-los per protegir els marges i les vendes dels clients que exporten, no? I, per últim, la tercera pota i la més important és l'assessorament. L'assessorament per nosaltres és fonamental, igual que des d'Acció proporcioneu tota aquesta bateria d'eines i d'instruments que mostraves i que són de gran utilitat. Nosaltres tenim l'assessorament molt centrat en professionals, especialistes de comerç exterior, que tenim distribuïts per tots els territoris. En l'àmbit de Catalunya comptem amb més de 20 professionals únicament i exclusivament dedicats a assessorar i ajudar i a impulsar les empreses amb el seu comerç exterior. Aquests professionals estan distribuïts pels centres d'empreses de CaixaBank i donen servei a qualsevol consulta o qualsevol proposta de les empreses catalanes, no? I, a banda d'aquesta presència en el territori català a través dels especialistes de comerç exteriors, tenim la sort de comptar amb una xarxa d'oficines de representació internacional. Aquesta xarxa d'oficines estan als 5 continents, tenen l'avantatge de conèixer perfectament el seu entorn perquè estan allà, perquè coneixen la visió i la realitat d'aquell país, no només en el que estan, sinó de la seva zona d'influència, com ara ens explicarà el Lluís. I en aquest cas, avui tenim la sort de comptar amb el Lluís Aspe. El Lluís Aspe és un professional amb una dilatada experiència en el món del comerç internacional i que ja fa uns quants anys que és el director de l'oficina de representació a Egipte de CaixaBank. I en aquella oficina té la sort de conèixer totes les oportunitats que presenta aquell país i el seu entorn i també les dificultats. És un entorn complex, és un entorn que, per desgràcia, està en una zona del món amb tensions constants, però el Lluís té la sort de conèixer bé i profundament el territori i ens presentarà tant les oportunitats com el coneixement necessari per operar en aquests països amb la màxima seguretat i garanties. I sense més, li dono pas al Lluís, que és un plaer tenir-lo amb nosaltres i que ens pugui donar una visió clara de la situació d'Egipte i de les oportunitats. Gràcies, Lluís. Muchísimas gracias, Yuli, muchísimas gracias, Marta, Axio, a todos por tener esta oportunidad de poder dirigirme a todos vosotros. Buen día, Tothom. Mientras pongo la presentación, la verdad es que subrayar, porque es una realidad, subrayar la fortaleza del tejido empresarial catalán, yo creo que es importante, lo vemos aquí en El Cairo, y creo que es una buena unión, un buen mix, la vocación también de CaixaBank de acompañaros a todos los empresarios a través de los centros de empresa, como ha dicho Yuli, a través de las ORs, pero en definitiva lo que pretendemos es tener cercanía, ¿no? Cercanía con todos vosotros. Vamos a ver si soy capaz de situarme ahora sí, en la presentación. Y os empiezo a contar rápido porque la verdad es que soy muy pro a enrollarme y lo que quiero
daros los puntos esenciales de alguna manera de lo que es Egipto, meteros el gusanillo en el cuerpo de lo que es este país, a pesar de las muchas dificultades. No vamos a dejar de lado las dificultades, pero creo que hay muchas oportunidades que estamos viéndolas en muchísimos países de nuestro entorno que no dejan de lado este país para nada, y vemos que hay esas oportunidades, ¿no? Empiezo por el final de esto, lo que sería la primera pantalla, la primera slide, que es, en definitiva, estamos donde está el interés vuestro. Donde está el interés vuestro. Nosotros no somos más que una oficina de representación en el Cairo, y lo que hacemos es recibiros, intentar acompañaros siempre que podamos en todas aquellas actividades, negociaciones o negociaciones de producto, negociaciones de medios de pago, etcétera, etcétera, negociaciones de garantías en muchos de los casos que tenéis nosotros junto con el equipo de Yuli, etcétera, etcétera, pero de alguna manera facilitar las cosas, ¿no? Dar agilidad, dar esa cercanía y sobre todo buscar las mejores condiciones financieras, que en estos mercados no es muchas veces lo más sencillo. La OR CaixaBank apostó por Egipto en 2012. Aquellos que tengáis una relación con el país sabéis que fue un año complicado, 2012, en el cual hubo un cambio político importantísimo de la época Mubarak a la época de los hermanos musulmanes. A partir de ahí, CaixaBank no ha dejado de estar, primavera árabe, etcétera, etcétera, como bien sabéis, dentro del país, pero nosotros no hemos dejado de estar allí, ¿no? Y además, desde allí, como bien ha dicho Yuli, no solo llevamos lo que es Egipto como tal, sino que llevamos otra serie de países que los veis ahí. Llevamos Líbano, llevamos Jordania, llevamos Etiopía, llevamos Libia, Túnez, Palestina y un pequeñito país en el Cuerno de África que se llama Djibouti. Luego comentaré un poquito de todos los demás países, pero vamos a centrarnos de alguna manera en el importante, ¿no? En el importante que es Egipto. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues ahí lo pongo en negro en el medio de la pantalla, ¿no? Pues tenemos una economía de claroscuros en lo que es en Egipto durante todos estos años. Yo llevo 6 en la oficina y he vivido de todo, como muchas de las empresas que seguro que estáis ahora atendiendo el webinar, y también habéis acudido al país y habéis visto muchos cambios seguro en todos estos años. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que Egipto es un país el cual vamos a decir que no es que está de alguna manera industrializado, no con la eficiencia y productividad de nuestras empresas, con la tecnología que tienen nuestras empresas, no la podemos comparar a tal, pero es un país que tiene industria en todos los sectores más o menos, como veremos un poquito más adelante, ¿no? Ahora bien, llevamos una serie de años, desde hace 6 años, pues la verdad es que yo llevo allí, pues en los que Egipto pues ha sufrido un poquito, pues casi de todo, ¿no? Lógicamente sufrió el COVID, como sufrió todo el mundo, pero lógicamente Egipto, con una población, si me permitís, de 120 millones de habitantes aproximadamente, pues podéis imaginaros con todas las facilidades lo que pudo sufrir en aquel momento. Aparte de eso, está la guerra ruso-ucraniana, que afecta por muchas cosas diferentes al país, ¿no? Afecta principalmente por la importación de inflación que va a tener, y Egipto, como la mayoría de los países árabes, son grandísimos consumidores de cereal, y ese cereal, pues ya sabéis todos dónde han ido los precios de estos cereales, con lo cual ha importado una inflación importantísima y sobre todo un desembolso de reservas importantísimo, porque ya claro, esas importaciones le resultan muchísimo más gravosas, con lo cual ha tenido que dirigir muchísima parte de estas reservas al pago de cereal y de esta materia prima absolutamente necesaria para el país. Más a más, por el lado, vamos a decir, que pueda tocar a la exportación, también le toca el lado del turismo que proviene en muchos de los casos de países como Ucrania y Rusia, que son países en los cuales su población se dirige a Mar Rojo, se dirige al norte mediterráneo a pasar sus vacaciones y, lógicamente, a dar muchísima divisa, como bien conocemos también en nuestro país, ¿no? Ya era mucho y de repente pues tenemos otro problema, como bien sabéis, desde octubre del año pasado, ¿no? Tenemos el problema de la situación de la guerra de Gaza, vecinos. Tenemos que pensar que desde el Cairo a Gaza aproximadamente la distancia son 450 kilómetros. Esta situación no está afectando a lo que es el país. La frontera egipcia es muy férrea,
lo que es todo ese mundo, pero sí económicamente, lógicamente, porque disminuyó, por lo menos en una primera etapa, el turismo de una manera importante, con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Rebaja de divisas, rebaja de reservas de nuevo, con lo cual otra situación más complicada, y luego también pues hay algún otro sector que veremos un poquito más adelante también, que también se ve afectado, sobre todo como puede ser la maquila del gas israelí. Bueno, la espiral esta, pues lógicamente afecta más a más a una de las fuentes de divisa más importantes que tiene Egipto, cuál es el Canal de Suez, que es la mayor empresa del país, ¿no? Con todos vemos la prensa y vemos todas las dificultades que está teniendo, lógicamente, el Canal de Suez por los ataques de la milicia hutí yemení a los barcos que quieren cruzar el Mar Rojo primero y luego posteriormente el Canal de Suez, ¿no? Con lo cual ha hecho que varias de las compañías internacionales pues han decidido derivar los embarques no por el Canal de Suez, sino dando la vuelta a África para acceder a los puertos europeos del norte, Rotterdam, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto lógicamente, ¿qué supone? Pues que en esa caja registradora, vamos a decir, de ingresos, pues ha supuesto también pues una disminución realmente importante. Se habla ya de por encima del 50% del año pasado, con lo cual pues estamos hablando de cifras elevadas, ¿no? Una economía, entonces, como he dicho al principio, claroscuros, claroscuros. Inversión extranjera creciendo mucho. En este momento oscuro, creciendo y mucho. ¿Por qué? Bueno, porque Egipto está en una situación geopolítica, está en una situación geográfica muy interesante, sobre todo para ciertos países que seguro que no se os escapan, muy cercanos a ellos, como son los países emiratíes y los países árabes, ¿no? Países emiratíes y árabes que en verano pues, pasan unas condiciones climatológicas pues, realmente duras en relación a la temperatura. Entonces están buscando, lógicamente, distintos sitios a los cuales a poder acudir en ese periodo y seguir haciendo su actividad pues, cercanos de alguna manera a casa. Egipto es un buen lugar. Egipto, el norte de Egipto, el mar Mediterráneo egipcio es un paraíso para aquellos que no conozcáis, es un paraíso idílico, no parece para nada nuestro Mediterráneo, es un mar absolutamente azul con arenas blancas cercanas al Caribe y es una está en desarrollo de promoción, etcétera, pero todavía en una situación muy virgen. El gobierno emiratí siempre ha tenido el ojo, sobre todo en una península en el norte llamada Ras el Hekma, la cual, pues la verdad es que ha sido siempre fruto de querer el gobierno emiratí a través de sus fondos intervenir en esa zona. Y el gobierno egipcio pues siempre se ha mantenido duro porque, bueno, en el sentido de que, bueno, una negociación en el sentido de querer establecer sus propias condiciones. Este proyecto, en el mes de marzo, ya se llegó a suscribir. La verdad es que es una barbaridad y un nicho de oportunidades en el que todo el mundo está mirando y debiéramos de estar mirando nosotros también. El gobierno emiratí, a través de su fondo soberano, pagó entre los meses de marzo a mayo 30 billones de dólares por los derechos de explotación, 30 billones de dólares por los derechos de explotación de esta península. Derechos de explotación. Ellos son los que van a coordinar toda la explotación, vamos a decir, de hoteles, explotación de aeropuertos, explotación de todas las cadenas de comunicación, incluso sector industrial para proveer de servicios a toda esta península. Hablamos de posiblemente puedan llegar a vivir de aquí a 20, 25, 30 años. Se habla hasta de 6, 8 millones de personas en una península que ahora mismo no hay viviendo nadie. Bueno, pues es un proyecto realmente agresivo y en el cual las noticias nos vienen no desde Egipto, sino que nos vienen desde Emiratos Árabes, que son los realmente interesados en promover todo esto. Aguas, electricidad, etcétera, etcétera. Oportunidades y todavía se está instalando, ya ha habido algún tipo de bit en procesos de construcción, pero todavía está por ver todo, con lo cual grandísimas oportunidades y muchísima gente situándose en el mercado. Esto va a traer no solo los 30 billones que ya han sido desembolsados. Yo tuve la oportunidad de estar en Banco Central en el mes de junio y pregunté sobre ello, si estos 30 billones estaban ya en las arcas de Egipto y efectivamente me ratificaron que ya están en las arcas de Egipto estos 30 billones. Han sido
satisfechos. Pero no solo es esto, sino que el gobierno emiratí, no hablo de Egipto, está promoviendo que la inversión en esta península va a ser en los próximos 15, 20 años, corto plazo, a nivel industrial, hablamos de una inversión prevista de 150 billones de dólares. O sea que aquí tenemos que intentar, deberíamos de intentar tener parte de este queso, de este famoso queso. Más datos de la economía, claro, oscuros, os lo he dicho desde el principio. Alta inflación, tipos de interés elevadísimos. Banca multilateral apoyando el país, claro. Hemos pasado un oscuro, pasamos al claro. La banca multilateral apoyando. Toda la banca mundial está apoyando. Banco Europeo de Inversiones, EBRD, Banco de Tokio, todas las ECAs a nivel mundial, tanto alemanas, estadounidenses, chinas, etcétera. Todo el mundo quiere estar en el país. Fuerte inversión en construcción e infraestructura. Aquí lo veremos, tenemos grandísimas compañías de construcción, grandísimas, muy difícil hacer competencia a las empresas egipcias en este nivel. Hablamos de primeros espadas como Orascom, como Has Alam, Arab Contractors, bueno, hay muchísimas más, pero Orascom, por dar un detalle, pues es una empresa de la familia Sawiras, que aquellos que no conozcáis, pues es una de las grandes fortunas del país. No solo es la primera empresa egipcia de construcción, sino que también es la primera empresa de África, cotizando en la bolsa de Emiratos Árabes, con propiedad de empresas constructoras de primerísimo nivel en Estados Unidos. El señor Sawiras, o de la familia Sawiras, propietaria del Aston Villa inglés en la Premier League, con lo cual hablamos de primeras espadas dentro del país, ¿no? ¿Qué ha ocurrido también? Vamos a otro oscuro, una gran devaluación, un oscuro que no sabemos si es claro o oscuro, porque lógicamente era algo que necesitaba el país, y fue una fuerte devaluación. Hablamos de más del 100% del valor de la libra egipcia, lo cual, pues de momento, nos hace estar en un clima de estabilidad, no hay grandes movimientos ahora mismo en el país, pero todo el mundo empieza a colocarse y sobre todo la propia industria y el propio empresariado egipcio en este momento. Y luego también importante la influencia del Estado. Papá Estado aquí tiene mucha influencia, no solo como legislador, para cualquier tipo de gestión, sino que una parte de nuestros clientes puede ser el propio Estado. Quiero decir que tendríamos dos posibles vías de acceder al mercado, una vía en la industria privada o el empresariado privado, lógicamente, que tiene todas las necesidades del mundo para proveerse de cualquier tipo de producto dentro de su sector, como así el propio gobierno, bien a través del ejército, policía, etcétera, etcétera, pues manejan no solo lo que es el ejército, sino que el ejército es propietario, por ejemplo, pues de cementeras, de hoteles, de cualquier tipo de sector, está metido en cualquier tipo de sector, con lo cual puede ser para nosotros un buen interlocutor, también el sector agrícola, etcétera, etcétera. Como indicadores económicos, he dado 4 nada más, como veis ahí, no os quiero marear, pero 4 que entiendo que son importantísimos, ¿no? Uno de ellos es el tipo de interés. El tipo de interés del país, y os lo pongo porque creo que puede ser una herramienta comercial de cara a vuestras operaciones. El tipo de interés, lo que sería para nosotros nuestro Euribor, que para ellos se llama el CONIA, está en el 27% en este momento. 27%, sí señor. 2,7. En muchos de los casos, cuando hablamos con empresarios egipcios, nos dicen, no sabemos muy bien si meternos en una operación de riesgo, en una operación de cara a poder meternos en una inversión, o coger las libras egipcias y meterlas al banco y dejarnos de historias, porque nos van a pagar no el 27%, lógicamente, pero cercano a este punto por sus fondos, ¿no? Hombre, lógicamente, si vamos a la siguiente línea, nos va a decir que la inflación también está en el 25%, con lo cual, pues poco íbamos a ganar, ¿no? Al final lo comido por lo servido, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente hace que el empresariado egipcio sea absolutamente activo y esté con ganas de hacer cosas continuamente y preguntándonos muchísimas cosas y muy activo por querer crecer. La inflación está en el 25%. El PIB del país
crece, pero crece muy poco. Para una población de 120 millones de personas, pues crecer un 3 o un 4,5% pues casi no es crecer, ¿no? Lo que sí es interesante es que las reservas de Egipto siguen creciendo. A pesar de todos estos oscuros que tenemos, que hay muchos en el país, las reservas en el país siguen creciendo. Y ahora mismo se sitúan en 46,6 billones, aproximadamente, para que os hagáis una idea, sería como 6 meses de importaciones para el país, aproximadamente, cuando en diciembre del 2023 se situaban en 35. Aquí no está metido todo el tema de Ras el Khaimah, todo el tema del ingreso, del ingreso que han tenido de la inversión exterior, pero bueno, sigue creciendo. ¿Y en base a qué? Pues remesas de inmigrantes muchísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, sigue creciendo el país en el tema de las reservas y sobre todo porque también, y lo notaréis aquellos que estáis exportando en el país, pues sí ha habido de alguna manera un cierre de cinturón de cara a la importación, pero siguen importando. Es lo que tenemos que tener en cuenta, siguen importando. Y luego el tema Moody's. Por eso aquí tenemos que tener claro, el tema Moody's, cuando vayamos a afrontar el país, es importante tenerlo en cuenta. Al final estamos hablando de una CA1 con riesgo de impago de capital e intereses. Es lo que marca Moody's de cara a Egipto. Con lo cual tenemos que tener claro que lo que tenemos que hacer es asegurarnos y mucho de todas las exportaciones y todas las ventas que hagamos en el país. Mucho. Porque en muchos de los casos no va a depender de nuestro cliente. Nuestro cliente va a ser un grandísimo cliente. El empresariado egipcio, yo he tenido la oportunidad de estar con muchísimos empresarios egipcios y son gente seria, legal, que quiere pagar sus compromisos, etcétera, etcétera, y que no tiene ninguna pega. Pero lo que ocurre a veces es que hay problemas de divisa y en los cuales el propio empresariado egipcio que quiere pagar esas facturas que tiene sobre nosotros, sobre vosotros, le ocurre que su banca es incapaz de hacer la convertibilidad de la libra egipcia al dólar, y con lo cual podríamos tener problemas. Con lo cual, tenemos que asegurarnos desde un principio de la forma de cobro. Y aquí vamos a los medios de cobro habituales, ¿no? ¿Se puede hacer transferencias por anticipado? Se pueden hacer. Se pueden hacer transferencias por anticipado. Con lo cual, esto es algo importante porque, como sabéis, hay otros países del entorno africano, como puede ser, por ejemplo, Túnez, que no admite, su reglamentación no admite el pago por anticipado de transferencias. Hombre, sí admite hasta 5.000 euros, pero hablamos de una operación superior, ya tendríamos problemas para poder cobrar por anticipado si no fuera poniendo una garantía de por medio, ¿no? En este caso no, en este caso es libre. Otra cosa es que nos vaya a pedir el empresario egipcio con el cual estemos en contacto, que nos vaya a pedir una garantía para sufragar, vamos a decir, ese pago por anticipado. Nos puede pedirla o no nos puede pedirla. Entonces, bueno, ahí está el caso de la posibilidad de poder vender mediante pago por anticipado. ¿Se puede pagar por collection, remesa documentaria? Sí. Yo no lo recomiendo. CaixaBank no lo recomienda. En este momento no lo recomienda. ¿Por qué? Porque no hay ninguna garantía asociada. Dar, sobre todo, mediante una collection, mediante una remesa documentaria, dar 90 días, 120 días, incluir un efecto documentario, como en muchos de los casos se sigue mandando, hoy se sigue mandando, un efecto junto con los documentos que es firmado a 90 días sin más por la garantía del empresario importador, y quedarse esos documentos allí, no quedarse los documentos el importador para poder despachar, y esos documentos en la banca que son pagados, sí o no, o ya veremos, ¿no? Tenemos ahora mismo remesas documentarias de empresarios españoles, pues bueno, que tienen unas demoras de pago pues de más de junio a mayo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, tener mucho cuidado. No es un tema de vuestro cliente, es lo primero que quiero decir, ¿no? Porque muchas veces nos decís, oh, mi cliente es que es una persona que está muy cercano al gobierno o que tiene muchísima pasta, que yo he estado en su casa, que he visto su casa, que he visto tal, que me ha enseñado sus cuentas, que tal, etcétera, etcétera. Ese no es el problema. El problema es la falta de divisa. Entonces, la falta de divisa, la divisa se distribuye, vamos a decir, en distintas prioridades dentro del gobierno por momentos. Hay momentos en los que está más libre, otros momentos en los que está menos libre. Luego, los distintos bancos, hay 32 bancos, tenemos que tener en cuenta en el país, tampoco tienen una disponibilidad de divisa todos la misma. Hay bancos de primer orden, bancos de medio, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener cuidado con la forma de cobro, principalmente por eso, porque tenemos que estar seguros de lo que hacemos. Y la manera de estar seguros es vender por crédito documentario. Yo ya sé que es complicado, sé que es algo que tenéis que trabajarlo y mucho con vuestros clientes, que tenemos muchas informaciones por parte
de nuestros clientes en los que nos dicen que el banco originador del crédito documentario le está pidiendo pignoración de los fondos, pues eso debiera ser una alerta también para nosotros, porque la banca egipcia trabaja igual que nosotros. O sea, quiero decir que si tiene garantías suficientes puede otorgar una línea tranquilamente a una empresa. Otra cosa es que le pida garantías porque no se fíe o tenga más dudas sobre la situación o sin más por la disponibilidad de visa. Eso sí es cierto que en algún caso puede ocurrir que un crédito documentario a un año, pues el banco diga, vale, voy a otorgar mi compromiso mediante un crédito documentario, pero chico, ven aquí y ponme los dólares ya, cómpratelos ya y yo te los guardo aquí hasta la fecha del pago. ¿Por qué? Porque no sabe el banco también cuál va a ser la situación y lo que no quiere es incurrir en ningún tipo de impago. No hemos tenido nunca ningún impago de un crédito documentario en Egipto. Nunca. Otra cosa también, pues bueno, que busquemos nosotros también nuestras propias garantías dependiendo de los importes de estas operaciones, ¿no? Se puede otorgar un pago diferido. Yo os diría, es una buena ocasión de otorgar un pago diferido ahora mismo a los compradores egipcios. Es una herramienta comercial, lo he dicho antes, si os acordáis, ¿no? 27% le cuesta a esta, 27 más el diferencial, lógicamente, le cuesta a una empresa importadora en este momento pagar unos fondos. Si los tendría en su cuenta, pues ya le están rentando, ¿no? Con lo cual, es una herramienta comercial dar un pago diferido con unos tipos de interés aquí, para nosotros en Europa, pues bastante limitados, ¿no? Que incluso lógicamente podremos cargarlo, introducirlo dentro del precio, pues a un 4 o un 5%, ¿no? La diferencia de precio pues es de más del 20%, con lo cual al final estamos otorgándoles una herramienta comercial financiera dentro de una operación de corto plazo como puede ser un crédito documentario, ¿no? Con lo cual tengámoslo en cuenta. Nosotros, CaixaBank, os vamos a ofrecer la compra sin recursos, los compañeros COMEX que tiene Juli, seguro que os van a ofrecer la compra sin recurso para poder anticipar, vamos a decir, sin ningún tipo de recurso posterior, vendiéndonos la operación a CaixaBank, este crédito documentario, ¿no? El tema de la confirmación es recomendable, es muy recomendable. No va a pasar nada, pero vamos, yo por lo menos, nosotros somos bancarios, CaixaBank, y nosotros lo que pretendemos es dormir tranquilos, ¿no? Yo no quiero depender de una hipotético problema que seguramente no vaya a ocurrir, pero es recomendable tener esa confirmación, pagar un poquito más por ese crédito documentario y dormir tranquilos absolutamente. Presentemos los documentos y cuando presentemos los documentos en 6 meses, 4 meses, 5 meses, lo que fuere, en vuestra producción de cara a la utilización de un crédito documentario, tener la fiabilidad de que vais a cobrar de CaixaBank, de que vuestro deudor no es vuestro cliente, no es el banco de vuestro cliente, vuestro deudor es CaixaBank por haber confirmado esta operación. Entonces, importante. Y luego el tercer punto es el punto de los avales y las garantías. Aquí estamos viendo muchos disgustillos. Entonces, es un tema cuando utilicemos avales y garantías, hay muchos de los casos en los cuales es absolutamente obligatorio. Si estáis trabajando con gobierno, lógicamente en bids, ofertas, etcétera, etcétera, pues tendréis el bid, tendréis el advance payment, tendréis posteriormente el performance bond, el aval de buena ejecución posterior por todos vuestros trabajos, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, si es cierto, es que se están demorando y mucho y se están extendiendo y mucho las garantías, ¿no? Al final son proyectos que no es solo vuestro proyecto puede ser una parte de un gran proyecto y generalmente el gobierno egipcio y las empresas también, las grandes empresas egipcias, buscan tener confortabilidad, buscan tener los avales hasta que todo el conjunto del proyecto está finalizado. Con lo cual es importante que tengamos en cuenta este punto y que tengamos en cuenta que el aval no hagamos un escandallo de condiciones, de precios, de costos, justo por el periodo que tenemos pensado que se va a cancelar, porque la mayor parte de los casos estas garantías se están extendiendo. Y cuando digo la mayor parte, estamos hablando por encima del 70% de las operaciones. Con lo cual, cuando llega el vencimiento, un mes antes del vencimiento, algunos de los que me estáis oyendo y estáis trabajando en Egipto lo estáis notando y lo estáis recibiendo, pues recibimos un extend or pay, extiende el aval o paga. Contra eso no podemos pelear nadie. Nos están dando la posibilidad de extenderlo por un periodo X, que puede ser el mismo periodo de un año, o un periodo inferior de 6 meses, incluso puede haber una pequeña reducción de la garantía, pero
si no me extiendes la garantía, hay una obligación de pago. Y esto en cuanto a los avales comerciales, como he dicho, los pagos por anticipado y las operaciones de performance bond, de buena ejecución. Y por otro lado está el tema de las garantías utilizadas como sustitutivo de créditos documentarios. Nosotros no somos partidarios en Egipto de tener este modelo de trabajo, una garantía que sustituya a un crédito documentario. Preferimos que las operaciones vayan mediante crédito documentario, se utilice el crédito documentario, se cobre y nos olvidemos de la operación, que esas garantías pues a un año que nos dejan ahí, nos da una sensación de confortabilidad que luego puede venirse al revés por la utilización de los propios documentos, ¿no? Esto seguro que los COMEX, la red que tenéis bien cercana de CaixaBank, os van a dar toda la información y todo el soporte absolutamente necesario. Y oportunidades. Voy a intentar correr un poco para ver las oportunidades que tenemos, porque son muchas, ¿no? Egipto, país de 120 millones de habitantes. 120 millones de habitantes que en 15 años, de estos estudios que salen de vez en cuando, ya acaba de salir uno, en 15 años se espera que la población ya alcance los 150 millones. 150 millones de consumidores también, 150 millones de trabajadores, consumidores, promotores, etcétera, etcétera, que tenemos ahí y que tenemos que aprovechar. Y esto bien lo están viendo nuestros competidores alemanes, italianos, griegos, turcos y polacos, que es el último país que se ha sumado a Egipto de una manera muy potente. Para haceros una referencia, en el mes de diciembre hay una feria muy importante, se llama Food Africa, se desarrolla todos los meses de diciembre, basada pues, en todo aquello relativo al mundo alimentario, desde maquinaria de packaging, maquinaria de lo que fuere, todo lo relativo al mundo alimentario. Los únicos países europeos que van a tener un stand como país junto con un montón de empresas de cada uno de los países son Grecia, Alemania y Polonia. Polonia va a tener más de 50 empresas polacas en esta feria. Con lo cual, importante que la gente se está situando en un país en el cual va a haber grandes posibilidades a medio plazo. Agricultura. Agricultura es uno de sus sectores más potentes. El sector agrícola egipcio es muy potente, es muy potente. Bueno, ya está a nivel de España, por ejemplo, a nivel de cítricos, muy focalizado en el mundo del zumo concentrado. Parece ser que puede ser el gran oro. Eso son cosas que me cuentan a mí. La verdad es que no lo sé a ciencia cierta, pero están muy focalizados en el tema del zumo concentrado, comprando mucha maquinaria de zumo concentrado, etcétera, etcétera. Porque, y desde aquí, desde la zona de Damieta, saliendo barcos en este sentido, pues a todo el mundo, ¿no? Entonces lo han visto como una gran oportunidad. Aparte de esto, pues es el primer productor del mundo en cebollas, en ajos, grandísimo productor en patatas, etcétera, etcétera. Porque la huerta egipcia, a todos aquellos seguro que nos viene enseguida la arena del desierto cuando pensamos en Egipto, pero tenemos que pensar que el Nilo cruza todo el país, más de 1.500 kilómetros aproximadamente, pero sobre todo tenemos una parte en el norte que sería el delta del Nilo, que es una zona, yo os diría que más o menos en kilómetros cuadrados como el norte de España, la mitad de España, en ese triángulo que monta el Mediterráneo junto con el delta y los distintos afluentes del Nilo en la zona, y toda esa zona es absolutamente verde. Aparte de todo el Nilo y los 10 kilómetros a un lado y a otro más o menos, en algún lado menos, en algún lado más, que viene a ser absolutamente verde y fértil, ¿no? Incluso el país ganando terreno en el desierto, canalizando aguas del Nilo al desierto, por ejemplo en la zona del sur, en la zona de Asuán, en la cual pretenden ser uno de los grandes silos de cereal para todo África, no solo ya para ellos, sino para toda África, y estas obras se están realizando, o sea, las he visto en una visita reciente, también las he visto, y la verdad es que las obras de canalización son faraónicas, como no podía ser de otra manera en este país, ¿no? Con lo cual, oportunidades todas en este mundo, y este mundo lo dominan tanto la industria privada como la industria pública. Importante, aquellos que estéis relacionados con el mundo agrícola de alguna u otra manera, como sabéis, en Madrid la semana que viene o la siguiente se forma esta Fruit Attraction. Fruit Attraction en este año incorpora
del orden de 40 empresas egipcias que vienen a ofrecer sus productos. Yo esto lo veo por los dos lados. Lógicamente, entre vosotros seguro que hay empresarios que estéis mirando la posibilidad de importar algún tipo de producto de Egipto. Es una gran oportunidad poder acercaros a los VIPs de la industria agrícola en Egipto en este momento. Y además, lógicamente, aquellos que tengáis algún ángulo de posible exportación o posible venta a empresas del sector agrícola, pues tenéis allí a las 40 mejores empresas en Madrid, tenéis a las 40 mejores empresas egipcias de este sector, ¿no? En tema de ingeniería electrónica, están absolutamente interesados, absolutamente. El país, lógicamente, necesita tecnología, necesita tecnología. El país está produciendo a un ritmo enorme, ingenieros, gente preparada, químicos, etcétera, etcétera. Bueno, de cualquier tipo de carrera está creciendo a unos ritmos elevadísimos, lógicamente, en base a esos 120 millones de población que actualmente tiene. Con lo cual vamos a encontrar personal bastante cualificado, por lo que me dicen las empresas españolas que están situadas en Egipto, que no son muchas. La posibilidad de ingeniería electrónica pues se basa también en los dos sectores, sector público y sector privado, con lo cual aquí tendríais, aquellos que estéis en este mundo, tendríais seguro oportunidades. Logística es un mundo que tienen que explotar, es muy difícil de momento a pesar de que tiene una infraestructura extraordinaria. Hablamos de autopistas de 5 o 6 carriles y, por ejemplo, tenemos autopistas, la autopista de Cairo a Alejandría, los puertos de Alejandría, tienes una autopista de 5 o 6 carriles para coches y una autopista paralela de 2 carriles, 3 carriles para camiones. O sea, los camiones no pueden inmiscuirse en el lado de los automóviles de los turismos, ¿no? Lo cual eso te da una idea de por dónde van ellos también, ¿no? Pero les falta todavía un poco la industria logística y es de lo que se está quejando un poquito en lo que vemos algún tipo de empresario, sobre todo dedicado al mundo agrícola, ¿no? La posibilidad de coger una explotación de tomate en Sohach, a mitad de Cairo, Asuán, por ejemplo, y colocar eso en 2 o 3 días, poder colocarlo en el mercado alemán, por ejemplo, pues resulta complicado, ¿no? Ese mundo lo van a tener que trabajar y en ello están, ¿no? Minería, hay muchísimas cosas, aquellos que seáis proveedores del sector, como aquellos que estéis interesados, pues lógicamente hay muchísimo, lógicamente muy fuertes, como históricamente sabéis, en el mundo del granito de la piedra, mármol, etcétera, etcétera, sobre todo en la parte del sur de Asuán, hay muchísimas posibilidades para poder ofrecer a grandes compañías que están vendiendo granito, mármol, etcétera, pues a nivel mundial, desde lógicamente Europa, Asia, etcétera, etcétera, ¿no? En el mundo de la petroquímica no tienen ellos, desgraciadamente, un petróleo de mucha calidad. Sí tienen algunas plataformas petrolíferas, sobre todo en la zona del Mar Rojo, algo en el desierto, pero no es de mucha calidad. Pero sí están haciendo maquila pues, con petróleo saudí o petróleo emiratí, o de donde pudiera venir, pues están haciendo maquila, hacen querosenos, etcétera, etcétera, y tienen una industria pues, bastante potente. Con lo cual, aquellos también que estéis en este mundo, también hay una posibilidad. El mundo de las farmacéuticas también es muy potente. Todo va unido, 120 millones de personas tienen que tener farmacéuticas, no puede ser que tengan que importar toda la farmacia, con lo cual pues tiene una industria farmacéutica pues relevante. En el mundo del real estate y construcción, ya os he comentado antes las grandes compañías que hay, es dificilísimo competir a nivel de constructora como tal con las grandes constructoras egipcias, muy difícil, pero lo que sí necesitan es tecnología. Necesitan tecnología y tienen muchos socios en muchos aspectos, ¿no? Para construir un puente necesitas tecnología, para construir un paso por debajo del canal de Suez necesitas tecnología, etcétera, etcétera. Y para esto pues es importante que estéis atentos porque lógicamente puede haber oportunidades. En el tema textil, lógicamente es una potencia, quien no ha oído el algodón egipcio, y hay muchas empresas españolas muy conocidas produciendo en el país. Turismo, potentísimo, potentísimo, no solo ya el turismo lógicamente de pirámides y grandes temas turísticos históricos, vamos a decir, que tiene el país, como muchas veces decimos, si queremos ver algo de Egipto, o vas a Egipto o vas a 4 museos que todos conocemos en Europa, pero no tenemos infraestructura histórica egipcia en otros países, no la hay. ¿Por qué? Porque el egipcio no salió de su país, los faraones no salieron
salieron de su país, escasamente alguno de ellos salió, pero en el entorno de Egipto, con lo cual si queremos ver infraestructura, historia egipcia, pues tenemos que ir a Egipto y son maravillas lo que tienen, son maravillas, con lo cual es un turismo en el cual pues todos queremos hacer, por lo menos los de mi entorno, todos queremos hacer una vez en la vida, ¿no? Pero aparte de esto, pues tienen un mar Rojo increíble, en el cual yo no soy buceador, pero pues, solo metiéndote con el tubo y las gafas un poquito a 10 metros de lo que es la playa, pues ves un acuario de maravillas, de corales, peces, etcétera, etcétera, en cualquier zona del Mar Rojo, con lo cual pues es un paraíso también, ¿no? Y luego un mar Mediterráneo que es absolutamente el Caribe del Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas posibilidades para el país, están generando interés en las empresas hoteleras, sobre todo para que se vayan instalando, para que se vayan poniendo en el país y, bueno, vamos a ver si también cadenas de nuestro país, pues poco a poco entran en este mundo. Energía renovable, tienen muchísimo interés en crecer, muchísimo interés en crecer la energía renovable. Hay unos campos de eólicos y solares inmensos. Ahora está un poco en ralentí la situación, pero yo creo que en el momento en el que tengan un poquito más de fondos y sobre todo de financiación, lo van a necesitar, con lo cual va a haber nuevas oportunidades en el mundo de la energía renovable y del agua, que bueno, también, ¿no? Porque la verdad es que es un país que tiene agua, el Nilo da lo suficiente como para poder tener agua, pero lógicamente necesitan más y la población sigue creciendo y sabéis que también tiene un pequeño conflicto, o pequeño, mediano o grande, no lo sabemos muy bien, con Etiopía, con la gran presa de Etiopía, con lo cual puede haber ciertas dificultades. El sector automóvil tiene que ser solo para partes porque no tiene productores de automóviles, sí que es un gran lack que tiene el país. No hay ningún país, no hay ninguna marca que esté produciendo en el país en este momento. Hay mucho interés en incorporar alguna marca en el país y entiendo que veremos alguna noticia pues en máximo 2-3 años veremos alguna noticia de alguna gran empresa que se vaya a situar, ¿no? El Facility Management, esto es importantísimo también porque en cada ciudad grande de Egipto se está haciendo una nueva ciudad. Seguro que todos habéis oído el tema de la nueva capital del Cairo. A 40 kilómetros aproximadamente hacia el este están construyendo una nueva capital administrativa que ya, pues, he dicho, están construyendo, vamos a decir que ya casi está construida, en la que se va a organizar pues, todos los ministerios, el gobierno, etcétera, etcétera, y van a intentar descongestionar de alguna manera el viejo Cairo y hacer otra ciudad del viejo Cairo, ¿no? Entonces, aquí hay oportunidades porque para de alguna manera, trabajar con todas estas ciudades necesitan el facility management, la gestión de las ciudades, la gestión del agua, la gestión de las basuras, la gestión, etcétera, etcétera. Todo esto lo quieren de alguna manera incorporar en otra dimensión, en una dimensión diferente a la que tienen ahora en Cairo y van a necesitar de especialistas en este sector del facility management. Y he dejado para el final la gran empresa del país, ¿no? Me da mucha pena que la verdad es que vemos muy poco negocio de empresas españolas en general con el Canal de Suez, ¿no? Al final el Canal de Suez pues es la mayor compañía de Egipto. Y aquí podemos imaginar que en todo este trayecto de aproximadamente 120 kilómetros que tiene el Canal de Suez, que se desdobla en algunos de los casos, etcétera, etcétera, pues hay todas las necesidades del mundo, desde remolcadores hasta electricidad, hasta de todo lo que pueda necesitar el Canal de Suez. Y hay ellos hacen muchos bids habitualmente, si os metéis en el Canal de Suez veis que están haciendo bids de manera casi continua y la verdad es que creo que es una buena oportunidad para futuro el ver si hay alguna posibilidad de ofrecer algún tipo de servicio nuestro a esta gran empresa que aproximadamente, para que os hagáis una idea, su facturación viene a ser del orden de casi los 10 billones de dólares, ¿no? Otra parte es el gas, también tiene varios pozos de gas. Además, es el único país que tiene plantas de regasificación, de hacer de gas gaseoso o gas líquido para meterlo dentro de los barcos, con lo cual no solo está utilizándolo para su propio gas y exportarlo a Europa, etcétera, etcétera, sino que incluso Israel en este momento está remitiendo su gas de sus
fondos a través del puerto de Azov, tiene una canalización con Damietta, y Damietta, la planta de Damietta, que en origen fue construida por Naturgy, bueno, pues es la que hace este traspase, vamos a decir, de gas gaseoso a gas líquido y remite los barcos ya por toda Europa, ¿no? Con esto acabaría Egipto. Lo único, os voy a dar un flash nada más sobre los 5 países más importantes que llevamos desde nuestra zona. Uno de ellos, el más cercano a todos nosotros. Egipto, siempre digo que nos parece que está muy lejos, pero está a 4 horas y media en avión desde Cairo. No cuesta mucho, además avión directo, con lo cual la verdad es que es una gran oportunidad el acceder y el estar allí cerca y dar servicio a todas las posibilidades que tiene el país. Pero otro país que está más cercano todavía es Túnez. Túnez nos está dando a todos, lógicamente, cierto miedo. Hay bastante run en cuanto al país por la situación política, económica, etcétera, etcétera. Ya sabemos que no está pasando los mejores momentos, pero da la sensación de que empieza a verse ciertos brotes verdes, ¿no? Nosotros, como CaixaBank, estamos confirmando las operaciones. Si el producto es español, estamos confirmando las operaciones. Seguramente a muchos de las empresas que estéis conectadas os estamos confirmando todas las operaciones que estáis teniendo. No estamos teniendo excesivos problemas para ello. Otro de los países que llevamos es Jordania, un país tranquilo. Estamos haciendo muchas cosas con el país. No hay ningún problema, estamos confirmando todo y estamos viendo cierto puente de operaciones de Irak a través de los bancos jordanos. Con lo cual, esto tenerlo en cuenta aquellos que tengáis algún tipo de ángulo en Irak, que en algunos casos los créditos documentarios o las formas de cobro pueden venir a través de bancos jordanos que a nosotros nos emiten los créditos documentarios. Con lo cual, el riesgo de Irak disminuye cuasi a cero porque el crédito documentario esté emitido por la banca jordana. Tenerlo también en cuenta. Y luego el tema de Etiopía. Etiopía es un país que llevamos nosotros desde Cairo. La verdad es que 5 años viajando, 4 años viajando a Addis Abeba, pues nos ha hecho que hagamos buenas amistades con la banca allí en el país, pero la verdad es que el comercio, pues hasta este año, pues no había explotado, ¿no? Lo que estamos viendo es que ahora sí, la verdad es que después de tumultos, como sabéis que ha habido allí, guerras civiles, etcétera, etcétera, en el país durante estos últimos años, ahora hay cierta calma y lo que estamos viendo es que hay cierto interés y por lo menos que está habiendo flujo de operaciones entre Etiopía y España, con lo cual, bueno, puede ser el momento de tocar alguna puerta si ya la teníais y ver si hay posibilidades de poder gestionar algún tipo de operación. Y luego Djibouti es un país que sorprende. Djibouti es el cuerno de África, como sabéis, un país pequeñito, 700.000 habitantes, pero os voy a dar un detalle que seguro que a nadie se os va a escapar. 700.000 habitantes, pues no sé qué provincia, posiblemente no haya ninguna provincia de Cataluña con tan poca población, pero 700.000 habitantes tienen en este momento 12 bancos, 12 entidades financieras trabajando en este país. 12 entidades financieras con las cuales muchas de ellas trabajamos nosotros y si un país de 700.000 habitantes es capaz de generar negocio para 12 entidades financieras, amigos, hay negocio. Hay negocio y no solo es lo que nos proporciona ese pequeño país, sino que los traders, el mundo comercial que maneja ese país es muy potente, es muy potente. Con lo cual, tengámoslo en cuenta de cara a futuras ideas, ¿no? Pensemos también que el puerto de Djibouti, que está en una situación geoestratégica y maravillosa, es el comienzo del Mar Rojo. Este puerto de Djibouti es el 5.º puerto en containers de África. ¿Por qué? Lógicamente, enseguida obtendréis la respuesta. Es el puerto de entrada de Etiopía como país que no tiene mar, con lo cual está todo muy canalizado. Los chinos lo han hecho muy bien realmente allí. Han hecho un puerto de primera división en Djibouti y aparte han hecho una línea férrea, carreteras, autopistas para introducir el producto en Etiopía de una manera excelente. Y bueno, eso es todo lo que tenía para contaros. Aquí tenéis más información, ya lo transmitirán todo, pero bueno, moltes gracias y muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre de lo más cercano. O sea, quiero decirte, a través de nuestros compañeros en la red en Cataluña y, por supuesto, pues directamente conmigo cuando queráis. Yo estoy a vuestra disposición. Gracias, Marta. Muchísimas gracias, Luis. Tenemos algunas preguntas que procederé a leerte. Juli, si alguna consideras que tienes alguna aportación, evidentemente, pues puedes contestar también directamente.
Carlos Nebo nos hace dos preguntas, te leo una y luego puedes dar la respuesta y así las podemos separar. Gracias por la presentación. Agradeceríamos entender cómo ha cambiado la situación en los últimos meses, dado que existían limitaciones para la importación de productos no tangibles a Egipto, por ejemplo, compraventa de software. Bueno, no, están relacionadas las dos. Y punto dos, la limitación muy elevada para el importador egipcio de acceso a la compra de divisas o dólares que imposibilitaba el cobro posterior del exportador desde Europa. Sí, es cierto, es absolutamente cierto. Aquí lo que tenemos que trabajar es todos en conjunto. El tema de los productos, yo creo que se está liberalizando. Lo que nos dice la banca en general es que se está liberalizando el tema de productos. No hay mayor problema. Se pueden importar. Lo que pasa es que siempre luego hay filtros internos dentro de la propia banca para poner por encima a un producto por encima del otro, etcétera, etcétera. Hay temas en los cuales es difícil dominarlo y no sabemos muy bien por qué. La lista de prioridades famosa, yo creo que ahora en este momento no existe. Ahora bien, también es cierto que en su sector, este sector informático, es un sector en el cual está bastante protegido. Ellos son bastante fuertes, están intentando vender su producto en Europa y en el mundo, con lo cual, pues bueno, habrá que acercarse desde otro punto, quizás un punto de vista de colaboración, etcétera, etcétera. No lo sé, es como una idea, pero bueno, todo se puede hablar. Por el tema de la divisa, la divisa, como veis, está creciendo. Ha crecido 10 billones en nada, sus reservas. Lógicamente, siguen con prioridades y siguen con miedos. Entonces, hay cierta parálisis, vamos a decir, a la hora de poder gestionar esta divisa. ¿Y es accesible a todo el mundo? Pues es accesible a todo el mundo, sí y no. Cuando hay prioridades, sobre todo de productos, ellos sobre todo van a tener especial cariño, entre comillas, a aquel producto importado que luego pueda generar una futura exportación, ¿no? Esa cadena es la que están buscando, que no importar por importar de China muñecas chochonas, entre comillas, para que el niño la rompa al minuto siguiente, ¿no? Sino que vamos a importar aquel producto que vaya metido dentro de una cadena de alguna manera que pueda producir una reexportación posterior, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad donde está metido ahora mismo todo el mundo de alguna manera. Ahora, disponibilidad, pues la hay. Lo que se está fomentando terriblemente es la exportación. Y lo que el gobierno sí te deja es, si tú eres una empresa exportadora y estás generando esa divisa, lo que sí te deja es utilizar esa divisa que has recogido para otro tipo de negocios, no solo para el negocio que ha realizado esa exportación, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo empresas, fijaros, tan sencillo como que estamos viendo empresas de golosinas españolas que están exportando a Egipto. Con lo cual os digo que es un material que lógicamente no tendría ninguna necesidad de importar, pero vemos chocolate español, vemos golosinas españolas en cualquier stand, vamos a decir, de gasolineras, etcétera, etcétera. Con lo cual hay esa posibilidad de exportar, hay esa posibilidad. Muy bien. Marina nos pregunta, Marina Flores, ¿los intereses elevados que hay en Egipto obedecen a medidas de contención de la inflación o el país se ha caracterizado por ello tradicionalmente? Sí, se ha caracterizado tradicionalmente, no hasta este ritmo, hasta estos puntos, pero lógicamente se nos va a escapar que es un punto para atar lógicamente la inflación, pero una inflación que se les dispara continuamente, no por la propia economía en sí, sino es una inflación generalmente pues, importada, ¿no? En muchos de los casos, y ha sufrido mucho, como he dicho, con el mundo del cereal, ha sufrido mucho, no es un país productor de petróleo, con lo cual, imaginaros, tiene que importar todo el petróleo para estos 120 millones como nosotros en nuestra población, ¿no? Entonces, para generar todo esto tiene que importar y importa esta inflación. Luego la devaluación que ha provocado también que todo sea mucho más caro. Claro, importamos en dólares con una devaluación, de la divisa, con lo cual hay otro componente adicional, vamos a decir, dentro del mundo inflacionario que viene en paralelo a todo lo demás, ¿no? Con lo cual, pues sí, la verdad es que los tipos de interés no tienen previsión de que vayan a bajar mucho, van a bajar, pero claro, bajar de un 27% a un 24%, pues nos puede parecer 3 puntos
una barbaridad, pero sigue siendo un 24%. Entonces, no se ve ninguna idea de que vaya de momento a bajar muchísimo más el tipo de interés, porque si no la inflación pues subiría de una manera importante, ¿no? Entonces tienen que utilizar esta política monetaria claramente para todo esto, ¿no? En este momento. Entonces, por desgracia para ellos, porque es así. Perfecto, gracias. Marta Segura nos dice, en operaciones CAT, en caso de no retirar la mercancía, ¿quién asumiría los gastos generados por la demora en el puerto? Bueno, pues aquí entramos en el mundo del Incoterm primero, etcétera, etcétera. Aquí esto es más difícil de explicar es difícil dar una definición, pero si nadie retira eso, al final el exportador tendrá que hacerse cargo. Claro, es que no hay otra. Al final, si este CAZ se ha remitido esta mercancía a puerto y nadie pasa por allí a recogerla, pues hay unos costes asociados al apalancamiento de la mercancía dentro del país, o incluso pues, a la repatriación, o incluso pues, a la destrucción de la mercancía. Con lo cual, pues el gobierno egipcio, lo primero, si no el importador no accede, porque el importador va a decir que puede haber litigio comercial, puede achacar cualquier tipo de historia diferente y no real, pues lógicamente va a tocar la puerta del exportador, ¿no? Incluso puede castigarlo en listas, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es un tema baladí, no es un tema baladí. Es un tema complicadito y que puede revertir al exportador, sí, sin duda alguna. Perfecto. Esther Vives nos dice, actualmente, ¿cuánto tarda en gestionarse una carta de crédito? Las últimas noticias que tengo es que los bancos egipcios están colapsados y tardan mucho en abrirse. No, colapsados no están. Colapsados no están. Colapsados estuvieron, y aquellos que tenéis experiencia en Egipto, estuvieron colapsados hace 2 años cuando fue obligatorio el uso del crédito comentario como medio de pago. Ahí sí. Eso fue un auténtico desastre. Los bancos egipcios no tenían posibilidad ni dimensión para poder acometer la apertura de créditos documentarios, concesión de líneas, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, no. Hoy por hoy hay créditos documentarios en el mercado, sí los hay, pero no es un problema de gestión en los bancos del crédito documentario. No es un problema. Puede haber problemas, dependiendo del calado de la empresa, puede haber problemas de riesgo para el importador, lógicamente. Puede haber problemas, como os he comentado, de la disponibilidad de la divisa, dependiendo qué banco sea o cómo esté la situación del banco, o los flujos que pueda tener de cobros de divisa esa determinada entidad financiera, y que no tenga que acudir al interbancario. Pero ahora mismo os voy a decir la realidad. La realidad es que todos los bancos son líquidos. Nosotros ofrecemos préstamos a los bancos y ofrecemos liquidez a las entidades financieras en caso de que no tengan liquidez, para que puedan trabajar en euros o puedan trabajar en dólares o lo que fuera. Y nadie quiere préstamos, con lo cual eso nos dice que el mercado es líquido. Todos estos ingresos que están teniendo de inversión exterior, que no son solo lo que he dicho de Ras el Khaimah, sino que Arabia Saudí va a poner 8 billones ahora encima de la mesa, Qatar está previsto que ponga otros 8 billones en otra península en el Mar Rojo. O sea, hay mucho negocio por ahí en todo este sentido, y todo esto es liquidez en el mercado, ¿no? Es liquidez en el mercado. Lo que sí es cierto es que, a pesar de que han hecho frente, vamos a decir, a un endeudamiento exterior elevadísimo a lo largo de este año, y por eso se ha reducido también su endeudamiento exterior a lo largo de este ejercicio de una manera bastante importante, pues todavía es mucho. Y lógicamente todos aquellos que habéis ido a Egipto veis que las inversiones en infraestructura, etcétera, etcétera, que se están realizando en el país son brutales. Yo no he estado... me he pasado un mes fuera de vacaciones y me he encontrado 4 o 5 puentes alrededor de mi casa. O sea que quiero decir que todo esto va a unos ritmos elevadísimos, todo el mundo de la inversión allí. Entonces, todo esto, en mucha parte, lógicamente, está generado en inversión en endeudamiento exterior, que hay que pagar o hay que administrar de alguna manera. Muy bien. Gracias. La siguiente pregunta también es sobre la carta de crédito, un poco en línea a lo que comentaba Esther Vives. Es Arnau Tintó. Primero nos dice que una exposición excelente, Luis. Enhorabuena. Oye, gracias. Y nos comenta que nuestro cliente en el Cairo siempre pone pegas a la carta de crédito porque es muy lento y difícil.
dicen que los bancos egipcios frenan las cartas de crédito mucho más que una simple transferencia. Esto es un poco lo que comentaba Esther de lentitud. Hicimos una y efectivamente costó mucho de resolver las enmiendas y llegar a abrirla. ¿Es verdad que es más complicado en Egipto que en otros países? Vamos a ver, aquí hay mucha picaresca. En Egipto hay mucha picaresca. Es un mundo picaresco. Yo creo que se parecen bastante a nosotros, el egipcio. Yo no tengo mucha experiencia con otros países del norte de África. Bueno, con Túnez sí, y Túnez es un país mucho más tranquilo, no se puede comparar a Egipto para nada en absoluto. Egipto es un país que necesita esa alegría, necesita esa picaresca para vivir, ¿no? Y sí es cierto que los bancos intentan poner todos los impedimentos, no impedimentos. Dentro hablamos de un estado de carta de crédito, intentan poner trabitas o muchos documentos o muchas cosas de alguna manera para que incorporar reservas. Primero, ¿por qué? Primero, porque va a tener la sartén por el mango el importador en caso de que haya reservas para demorar un pago y hasta que no esté la mercancía aquí, etcétera, etcétera, pues ya lo conocemos todos. Y segundo, porque se incorpora el mundo de la comisión. Entonces, cuantas más reservas o cuantas más discrepancias tenga un crédito documentario, más comisiones tiene, con lo cual para ellos es un negocio relevante, ¿no? Entonces, es cierto, pero para eso está el equipo de Yuli. O sea, vamos a ver, para eso están los COMEX que os van a ayudar y os van a decir, oye, mira, tengo este draft de este crédito documentario y me dicen que tiene que ser así. Y vamos a ver, enseguida me llegará a través de un COMEX este draft diciendo esto, Luis, hay que quitar esto, hay que quitar esto, hay que quitar esto, y yo solo tengo que levantar el teléfono, coger el coche e irme al banco y decirles, mira chicos, hay este crédito documentario que estáis gestionando y vamos a tratar de llevarnos bien y ser todos muy amigos, porque no hace falta que le pidáis certificado de la abuela del importador para que esta mercancía llegue a Egipto. Entonces quiero decir que hay documentos que son obligatorios y son necesarios y tienen que ser, que son la factura, que sea el albarán, que sea el bill of lading, que sea un certificado de origen en caso de que sea necesario, que no es necesario en muchos de los casos, esa es otra de las trampas, pero tengamos claro lo que es necesario y lo que es pedir por pedir. Entonces, lo que es pedir por pedir, pues se manda fuera del crédito documentario y ya está, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando ayudar, es otra de las cosas que desde la OR intentamos ayudaros, ¿no? No nos volvamos locos con los créditos documentarios. Y aparte, y luego está la otra, ¿no? El tema de la lentitud, etcétera, etcétera, lo conocemos también, depende, claro, del banco, hay muchas cosas, muchos factores ahí dentro de todo esto, ¿no? Pero en el momento en el que tengáis una operación, remitirnos el draft, a poneros en contacto con el compañero se va a poner en contacto con nosotros, hacemos una call, hablamos con el banco de manera inmediata, vemos cómo está, oye, cómo está esto dentro de la lista de operaciones que vas a abrir, cómo la tienes, cómo está tu cliente, porque luego hay muchas cosas ahí detrás que si el cliente ha pedido la carta de crédito y luego vamos allí, aquí no nos ha pedido nadie nada, sabéis, es que es muy complicado, no es fácil, ¿no? No es fácil. No quiero decir que no sea el caso de la compañía que acaba de preguntar, que posiblemente sea así, que esté empujando, etcétera, etcétera, y no se lo abran, pero si nosotros somos capaces de intervenir, posiblemente pues pondremos un dolor de cabeza más dentro de la mesa del banco y, oye, venga, vamos a sacar que nos está llamando, cada 2 días nos están llamando de CaixaBank aquí y me dice Luis que se va a plantar mañana y, bueno, y no hemos hecho nada. Entonces, quiero decir que todo esto es un valor que os podemos dar, ¿no? Dentro de esa cercanía que os queremos transmitir está esto, ¿no? Está el pelear por vuestras operaciones, que para eso estamos allí, para eso estamos allí. Genial, muchas gracias. Francisco Javier García nos dice, somos empresa textil que estamos iniciando contacto con productores egipcios. Atendiendo a lo comentado sobre el nivel de intereses elevados, ¿qué tipología de productos podemos ofrecer a los proveedores para mejorar su financiación y si están abiertos a colaborar con bancos extranjeros? Relaciono esta pregunta con una de Bernat Font, que nos pregunta si los fondos FIEM podrían ser una buena opción, pues que entiendo que también ha formulado la pregunta pues por dificultad e intereses elevados. Pues un poco podemos relacionar las dos en cuanto a Ahí si quieres, Luis. Sí, perfecto. Por complementar un poco la exposición de Luis, no es tanto la fórmula del producto como la dificultad de conseguir divisa en el país para poder pagar al exportador. Entonces, desde el ámbito de FIEM, esas operaciones se pueden y se van a estudiar y no hay una limitación preestablecida. Al contrario, es un país que
que por lo que conocemos está dentro de los países prioritarios para apoyar y favorecer a los exportadores en esas operaciones. Pero, lógicamente, en el estudio global que se hace la operación, pues lo que nos hemos encontrado tanto en operaciones de nivel documentario como en esas es la dificultad que puede tener en un momento dado la banca egipcia de proveer esa divisa para poder hacer frente a esos pagos, ¿no? Entonces, en términos de tipo de interés, claramente sería muy ventajoso para ese importador egipcio poder ser financiado vía fondos FIEM, porque lógicamente los tipos nada tienen que ver con esos 26 o 27% que comentaba Luis, pero la dificultad posterior en la conseguimiento de la divisa necesaria para hacer frente a ese pago va a existir igual, ¿no? Entonces, sí, por la parte de los tipos de interés, sí se pueden estudiar y estamos encantados de que nos las planteéis y buscaremos la manera de nuestro circuito pues canalizar ese estudio y el circuito, pero no nos garantiza la existencia de la divisa necesaria en el momento del pago, porque eso es otro problema. Perfecto. Y bueno, relacionado con la pregunta de Francisco Javier, si están abiertos a colar con bancos extranjeros, entiendo que la problemática se repite y Aquí es el no mismo. sé el punto, no sé el ángulo de la pregunta. No. Vamos a ver, una empresa egipcia, abrir una cuenta en el exterior lo tiene complicado. Los controles del país son muy férreos de cara a todo aquello que sea control de cambios. Entonces, lógicamente, el hecho de abrir una cuenta en el extranjero puede derivar que ciertas exportaciones o ciertas ventas se vayan y cierto control de la divisa se vaya fuera del país, y eso seguro que no les va a gustar. Hablamos de dólares y euros, porque la divisa EGP, la libra egipcia, no es convertible, con lo cual olvidémonos, aunque nos presenten una maleta de libras egipcias, pues nos valen menos que las del Monopoly aquí en España, con lo cual os quiero decir que eso no nos va a valer para nada. Entonces, aquí la posibilidad de que haya financiación directa a la empresa egipcia tiene que ser siempre vía alguna garantía, tiene que ser una garantía, pues bien sea CESCE, ICO, etcétera, vía FIEM o, como ha comentado Julio, crédito suministrador. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar mucho, Venimos de un pasado complicado de hace 3 años con el país, con lo cual hay que trabajar entre todos mucho y convencer también a las instituciones españolas, porque sí es cierto que hay instituciones europeas y supranacionales que están dando esta financiación. Con lo cual, pues no tenemos más que ver el ferrocarril, por ejemplo, egipcio, que es otra de las vías de grandes posibilidades que hay. El ferrocarril egipcio está financiado pues por muchos, ¿no? Por el Banco Europeo de Inversiones, EBRD, los japoneses, los chinos, americanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con grandes compañías españolas haciendo grandísimos negocios allí. Con lo cual, y garantizados, lógicamente, porque están garantizados por ECAS o garantizados por grandes instituciones, ¿no? Entonces, ahí sí hay cierta ayuda internacional para estos grandes proyectos. Para proyectos no tan grandes, pues resulta quizás un poquito más complicado, ¿no? Entonces, tendremos que ir a través de los medios de pagos habituales, crédito documentario a un año, no a un año, pero 200 días. Y bueno, ya sabemos que podemos gestionar una confirmación a 200 días, podemos dar una compra sin recurso, etcétera, etcétera, y estamos dando una financiación. Para este tipo de cantidades, pues estamos haciendo este tipo de operaciones, ¿no? Acabamos de recibir una operación pues para una empresa de unos 14 millones de dólares y es a 270 días. Y se ha cerrado un crédito documentario a 270 días. Con lo cual, existen estas posibilidades, ¿no? Hay que gestionar y trabajar, porque necesidades en el país hay. Yo pongo el punto tecnología porque, sinceramente, creo que hay muchas posibilidades y cuanto antes estemos colocaditos, pues mejor. Muy bien, gracias. Francisco Javier García dice, como divisa extranjera, ¿aceptan tanto dólares como euros? Todas, sí. Todas. Dólar australiano, canadiense, todas las monedas. No tiene ningún problema. Nosotros hacemos depósitos para todos los bancos allí y tienen todas las divisas que nos podemos imaginar. Todas las convertibles son susceptibles de poder trabajar. Lógicamente las emiratíes, el dirham emiratí, el saudí, etcétera. Todas.
Lo que pasa es que para nosotros, olvidémonos de IPI, eso es, de la libra egipcia nos tenemos que olvidar, no existe para nosotros, no es convertible, no es entregable, con lo cual no podemos hacer ninguna operación, porque algunas veces encontramos que dentro del proyecto y el 20% tiene que ser en libra egipcia, pues no, a no ser de que tengamos un gasto local allí en el cual podamos pagar con esas libras egipcias el gasto local incorporado, pues por instalación de una máquina necesitamos unos obreros que lo pongan y se nos vaya ahí ese gasto local, pues de otra manera no habría ninguna posibilidad. De acuerdo. Luis Avio reitera, excelente presentación. Nuestro cliente nos exige en las exportaciones que gestionemos todos los documentos a través de una plataforma online, Nafetsa, Sí. en lugar de gestionarlos a través del banco, por ejemplo, CAT. ¿Esto es general o solamente en nuestro sector, que es de componentes de automoción? No, Gracias. general y mandatory. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Una cosa es gestionar los documentos vía bancaria, absolutamente prioritario. No dejemos ningún original en manos de nadie, más que de los bancos, ya está. Y otra cosa es Nacefa. Nacefa es una plataforma solo de información aduanera, exclusivamente, porque estemos remitiendo vía Nacefa estos documentos a esa plataforma que muy bien no sabemos a dónde va realmente. Sabéis que Nacefa y la institución que lo está gestionando es una empresa de nacionalidad Eslovenia, y entonces, pero bueno, da el servicio al servicio aduanero egipcio, ¿no? Entonces, lo único que hacemos por ahí es tramitar todos esos documentos. Esos documentos llevan incorporados un número que hemos de incorporar, por lo menos en el Bill of Lading, o sea que es importante tener estar dado desde altas esa exportación y esos documentos por esa vía, incorporar ese número que nos lo pedirá la naviera en el Bill of Lading, y yo soy partidario de incluirlo en todos los documentos. No va a sobrar que esté ese número de Nacefa, que esté en todos los documentos, porque si alguien en aduanas está revisando documentos, solo revisando documentos para despacho, nada más, no tiene nada que ver con el pago, absolutamente independiente, pues va a mirar ese número y vamos a facilitar que esa mercancía salga por delante de otra que no viene el número y que se pueda volver loco el gestor de aduanas, y bueno, ya sabemos cómo funcionan las aduanas en general, ¿no? Con lo cual, todo aquello que podamos facilitar, pues estupendo, y aquí es algo obligatorio, mandatorio, no para automoción, para todo, o sea, todo tiene que ir registrado vía aduanera, con lo cual vía Nacefa, y si tenéis cualquier duda, pues también comentarlo con los compañeros. Yo lo que estoy haciendo, nosotros no tenemos, al no ser exportadores, lógicamente, como Caixa, como entidad financiera, Uy. Sí, es que iba Sembla a que preguntar si era yo bueno, sola o no lo veíais. O sea, ya se ha jo diria que Ahí. l'hem perdut, ha perdido la caigut. imagen. ¿Me oís ahora? Ahora. Ahora, Sí, te ves, habíamos Ahora. perdido los últimos segundos. los últimos Ahí, vale, segundos. vale. Se ha No, ido primero el sonido. en este tema de aduanero también a vuestra disposición, es lo que quería transmitiros, y ya os pondríamos en contacto con alguna persona o algún contacto que os ayude en el proceso. Pero es una cosa muy sencilla, que no nos volvamos locos, que no pensemos que es una cosa complicadísima, no. Es un proceso que haciéndolo una vez, pues vamos a saber hacerlo fácilmente y rápidamente. Muy bien. Jennifer Pintiado es en línea de la que comentaba que el cliente exige introducir todos los documentos en la plataforma Cargo X y la factura en Sí, Nafeta, claro. que van Eso es. vinculados al número que llaman ACID, pero que independientemente de esto pueden enviar documentos por CAT o el carta de crédito. Sí, No tiene totalmente, nada que ver, totalmente. son más Sí, independientes. nada que ver. Independiente totalmente. Muy Eso bien. es. Karin Rochu nos dice que, bueno, que muchas gracias por la gran ponencia y que la empresa tiene previsto a medio plazo abrir mercado en Egipto y países colindantes, que tomará nota de vuestros datos de contacto, que Mercé los ha incluido por aquí y en la presentación también lo podemos poner, que las colgaremos también. Gracias por la presentación tan interesante, gracias por este webinar súper interesante y muy útil. Finalizamos con estos comentarios de agradecimiento y de que ha sido, es verdad, ha sido una clase magistral y muy práctica sobre todo. No tenemos más preguntas, voy a acabar de revisar.
pero el resto de comentarios son en línea de lo interesante que ha sido. Pero ya nos ha dado tiempo a hacer todas las preguntas, así que muy bien. Vale. Oye, yo solo Pues, quiero dar el paso de que sí, haya sido sí. interesante a veros a todos por aquí, por el Cairo. Solo ese paso. Muy bien. ¿Vale? Estaré encantado Pues de recibiros. perfecto, pues sí, agradecerte toda esta explicación tan práctica. Al final, pues, como algunos de los mensajes resumen de muchísimos, pero bueno, es importante encontrar el equilibrio entre aprovechar las oportunidades y, por otro lado, que no es incompatible con cubrir los riesgos con muchos instrumentos que hay disponibles y que Siempre. nos pueden ahorrar muchos disgustos y que entidades como CaixaBank pues, os pueden dar este apoyo. Así que gracias también por hacerlo tan sencillo y tan comprensible creo que para cualquier persona que esté interesada en el tema. Muchísimas gracias a Julie también y a CaixaBank por haber aceptado la participación en este webinar. Os recuerdo brevemente un par de detalles. Las presentaciones las tendréis disponibles tanto en el canal YouTube como en nuestra página web, y también la grabación de la sesión, tanto las presentaciones de los servicios de Axio como de la que ha hecho Luis sobre el mercado de Egipto. En la agenda donde os inscribisteis podréis acceder dentro de unos días, tanto eso como os comentaba, la grabación de la sesión como el material que se ha utilizado. Y si a posteriori os surgen cualquier duda, pues en el chat, en el Q&A están los datos de contacto, pero si a alguien no le ha dado tiempo o necesitáis alguna cosa, nos podéis contactar y os derivamos encantados al equipo de CaixaBank. Muchísimas gracias de nuevo. Julie, no sé si quieres comentar alguna cosa. No. Moltes gràcies, Marta, i a tots els assistents. Gràcies, Luis. Tu conocimiento i tu proximitat és fantàstico. Espero que haguem pogut resoldre moltes dubtes i estem a la vostra disposició, de tots els assistents, i podem seguir les converses en bilateral quan sigui necessari. Gràcies, Acció, també. Molt bé. Gràcies. Ha estat un plaer. Moltes gràcies. Bon divendres. Que vagi molt bé.